Hola, buenas tardes. Celebro esta organización de conferencias durante este tiempo de confinamiento y quiero agradecerle especialmente a la directora del museo, al director general del Colegio de Vizcaínas, así como al patronato. Me quiero presentar, soy Elena Sánchez Cortina, historiadora del arte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente me encuentro haciendo una investigación sobre este Museo de Vizcaínas del que les voy a hablar. Voy a dividir la plática en dos partes. La primera va a ser sobre la parte de los documentos, todos los archivos que he consultado, y la segunda parte va a ser lo que fueron los retos del 2014 al 2017, que fue mi participación el tiempo que estuve yo a cargo del museo. Vamos a empezar. Bueno, entonces empezamos con la plática y quisiera en este momento hablar de la colección. En otras conferencias ya se ha hablado de lo que fue la fundación del colegio, de la historia del museo, y aquí quiero hablar sobre las fuentes que tenemos, que son las obras mismas, pero también los archivos y en especial las actas del patronato. Estas actas las he estado leyendo para tener esta información. Escogí empezar con esta fotografía porque era un pasillo del colegio. Y en este pasillo lo cerraron y pusieron las máquinas de coser. Esto fue una gran novedad porque, como sabemos, las niñas hasta este momento habían principalmente bordado a mano. Todo lo que se hizo a finales del siglo XVIII o principios del XIX, aquí ya nos estamos situando a finales del siglo XIX. Entonces, en esta sala del bordado, Julia Morner, que es esta joven, que ella llegó al colegio en 1877. Tenía 13 años, llegó con su hermana y además de ser alumna, después fue directora, profesora y se quedó a vivir en el colegio. Ella más adelante escribió las memorias, que son muy conocidas pues, porque se editaron en 1945 y después se hizo una nueva edición. Ella escribió en sus memorias sobre este momento, ¿no? Ella decía que era la sala de bordado donde había un cuadro que vemos aquí, que es este, de José de Ibarra. Y es una purísima concepción. Ella tuvo la sensibilidad de darse cuenta que era una obra importante y que además tenía firma. José de Ibarra es un pintor de mediados del siglo XVIII del círculo de Miguel Cabrera. Hasta ese momento, más bien, a finales del siglo XIX se escribió una reseña histórica. La escribió Enrique Olavarría y Ferrari, que es el personaje que vemos del lado derecho. Él entró como administrador en tiempos del presidente Porfirio Díaz. Aquí vemos al presidente Díaz en el colegio. Él iba regularmente cuando había que darle los premios a final de año escolar a las alumnas. Y él escribió una reseña histórica que publicó en 1889. Hasta este momento es la única referencia que tenemos sobre la historia de la fundación y cómo abrió el colegio. Aquí del lado derecho les incluí esta imagen que es de un periódico semanal que se llamaba El Mundo Ilustrado y nada más fue un periódico que fue durante el Porfiriato. Ahí salían varias noticias, principalmente sociales, pero aquí hablan de esta escultura. Era una imagen de la Virgen, medía un poquito más de 1 metro y en el Colegio Vizcaína se encontraba en el coro alto, adentro de un nicho, en el segundo piso de la capilla. Este nicho nada más se abría una vez al año en el mes de diciembre cuando le rezaban a la Virgen la novena. Entonces, a finales del siglo XIX la trataron de limpiar y al abrirla se dieron cuenta que estaba totalmente cubierta con plata y piedras preciosas. Tenía esmeraldas, tenía rubíes, tenía perlas. Entonces se le conocía como la Virgen de las Perlas, tenía una corona de oro y una peana también de plata.
Esta noticia es del 2002, de 1902 y en ese momento se trató de investigar cómo había llegado al colegio y vieron que pues, sí tenía gran valor. Entonces decidieron venderla. Y fue 2 años después cuando se pudo vender a una joyería del momento. Entonces, mi intención en este momento es ver cómo podemos estudiar a través de los documentos como estos, como el libro de Olavarría Ferrari y también de las obras. Y ya entrados en el siglo XX, quiero presentar a estos personajes. El licenciado Pedro Lascurain entró a formar parte del colegio como miembro del patronato a principios del siglo XX hasta la fecha de su muerte, que fue en 1952. Él era abogado y hizo grandes aportaciones en todos los aspectos, desde el punto de vista como jurídico, pero también en la vida cotidiana. Fue un hombre realmente entregado al colegio. Y el que en un momento fue vocal fue Germán Fernández del Castillo. Entonces aquí pasamos un poco los años y ya estamos en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles dicta pues la ley de supresión del culto en las iglesias, se cierran las iglesias y en el caso de Vizcaínas, todo lo que era la obra artística, las pinturas de la capilla y las esculturas, se resguardaron en el coro alto, a manera de una bodega. Pasaron 12 años cuando el joven Gonzalo Obregón, aquí lo tenemos como joven, en las mañanas estudiaba Derecho en la Escuela Libre de Derecho, que le quedaba muy cerca, y en las tardes se acercó al Colegio Vizcaínas. Él estudió Derecho, pero era una persona muy interesada en la historia y en el arte de México. Él era muy cercano a Manuel Toussaint. Manuel Toussaint es el primer historiador del arte propiamente dicho, especializado en arte novohispano. Él fundó un laboratorio de investigación y en 1935 fundó el Instituto de Investigaciones Estéticas, que depende de la UNAM. Entre ellos dos tuvieron una gran amistad, pero sobre todo grandes diálogos. Entonces, Gonzalo Obregón entró al colegio en 1938 y para 1942 había escrito un artículo sobre la capilla y más adelante escribió este libro que publicó en 1949 sobre la historia del colegio. Es una nueva visión de todos los documentos a los que tuvo acceso para hacer una segunda revisión después de la que tenemos de Olavarría y Ferrari. Y en el caso de Obregón, a mí lo que me interesa es el museo que abrió. Aquí tenemos únicamente 2 fotografías en blanco y negro en su libro y me pregunto mucho por qué fue esto. Él era el conservador del museo, a él le interesaba mucho toda la obra artística y en su libro le dedicó nada más muy pocas descripciones y estas fotografías. Él buscó un lugar junto con Pedro Lascurain y Germán Fernández del Castillo y escogieron un salón muy grande en el segundo piso que da al norte del edificio y ahí se instaló este museo. En ese momento empezó a salir en la prensa la noticia. La reportera Patricia Cox, Guadalupe Segura, escribieron artículos que publicaron sobre todo en el Excelsior. Y aquí se habla de lo que fue la participación de Julia Morner. Aquí hay una fotografía de ella. Para este momento ya tenía cerca de 75 años la señorita Julia Morner. Y ella había colaborado con Gonzalo Obregón en rescatar toda esta obra. Ambos en sus textos narran con muchísimo detalle lo que fue sacar la obra. Decían que algunas se rompían al tocarlas y poco a poco las fueron limpiando y acomodando en esta gran sala. Estos periódicos lo que hablan es que ya estaba montado el museo, pero que no estaba abierto al público. Entonces, parte de los cuestionamientos que me he hecho es situarnos en este momento, 1943-44. Justamente en el año 44 es cuando el presidente Lázaro Cárdenas
saca del Museo Nacional, que estaba en la calle de Moneda, toda la colección que era de historia y se va al castillo del Chapultepec. Y ahí se funda el Museo Nacional de Historia. Para ese mismo año, en la ciudad de Puebla, la familia Bello abre el Museo Bello. Y paralelo, también estaba Franz Mayer haciendo su colección. Él había llegado a México a principios de siglo y su colección la tenía en su domicilio, pero ya era una colección importante. Entonces, tenemos como punto de referencia un museo público, que es el Museo Nacional, y estos son museos privados, ¿no? Y este en especial era un museo dentro de un colegio que seguía siendo colegio. Entonces, siempre me pregunto mucho cuál era el objetivo de haber abierto este museo, ¿no? Y básicamente era rescatar la obra, porque nunca pensaron en tener realmente apertura al público, que se pudiera visitar, ni préstamos de ese tipo. Esta es una reconstrucción del salón que les hablo. Este salón es de 28 metros de largo por 8 de ancho. Y aquí una sobrina arquitecta me ha estado ayudando a hacer una reconstrucción a color de cómo estaba montado. Entonces, aquí les voy a citar a Gonzalo Obregón, lo que dijo. Dice, esta combinación de las pinturas con muebles, esculturas y objetos diversos, todos de la época, es actualmente la tendencia en la distribución interior de museos, pues además de hacer un ambiente a los cuadros, evita la monotonía de una serie interminable de pinturas. Que podemos imaginar que en ese momento, como se ponía mucha del montaje en museos, era nada más los cuadros uno junto al otro. Y él quiso jugar con esto. Pero vemos que no había ningún sentido de iconografía. Aquí tenemos a la Virgen de José de Ibarra con un San Ignacio Loyola, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Cosca. Acá la Santísima Trinidad con San Pedro y Cristo. Aquí es un San Miguel con una escultura de Cristo. Entonces, no había un orden o un sentido museológico de lo que quiso hacer. Pero hay que ponernos en el contexto. Gonzalo Obregón era abogado, tuvo muchos conocimientos, pero tampoco era un museógrafo profesional. Este es un plano del colegio y el salón del que estoy hablando es el número 21, está en el segundo piso. Entonces es 27 metros por 8 y da al norte. Conforme transcurrieron los años, el museo cerró y la pintura, las esculturas se fueron moviendo a diferentes oficinas. En otro momento estuvieron aquí en el archivo y en un salón en las escaleras que le llaman el Museo Central. Esto ya estamos hacia la década de los 70s, que miembros del patronato tuvieron mucho interés en que se hiciera realmente un museo. Y se escogió esta esquina, que es la esquina de la calle de Vizcaínas con el callejón de San Ignacio. Tiene una puerta independiente, es el número 5 de la calle, y este lugar era la casa de los capellanes. Y se decidió que aquí fuera el museo del Colegio Vizcaínas para albergar toda la colección artística. Pero en 1985, como sabemos, fue el terremoto y fue bastante dañino. La escalera central se dañó bastante y este patio, que es el patio de los azulejos. Entonces, todos los recursos se fueron a la restauración del edificio y el museo tuvo que esperarse. Entonces ya estamos en la década de los 90, cuando este patio se empieza a rescatar. Y este patio había sido ocupado por una escuela de la Secretaría de Educación Pública, se llamaba la Escuela Cuitláhuac, era una primaria, y ellos ocuparon este patio durante 40 años. Era independiente del Colegio Vizcaínas. Pero cuando se fueron, se quedó en muy mal estado y hubo que hacer muchísima obra de reconstrucción. Para todo esto se contó con un apoyo muy importante del patronato.
Entonces, el patio quedó totalmente restaurado y se pudo abrir como museo en el mes de abril de 1996. Aquí tenemos el patio. Este es el espacio del que hablé, de donde era el museo. Hoy se le conoce como Museo Alto y lo que quise aquí hacer mención es estas bancas que vamos a ver más adelante cómo se fueron integrando ya al guión museográfico de las nuevas salas que se abrieron. Entonces, bueno, este espacio se quedaron algunas obras que poco a poco, además de las bancas, había textiles también y esculturas que se fueron a las salas. Así como Gonzalo Obregón y Julia Morner en 1938 encontraron mucha de la obra guardada con polvo, eso me tocó vivirlo a mí en el año 2014, cuando en la tribuna de la capilla encontré estas esculturas. Como ven, son esculturas de muy buena calidad y estaban resguardadas aquí. Entonces, una de mis primeras tareas fue sacarlas y poderlas limpiar y poderlas acomodar. El museo que se instaló participó principalmente el arquitecto José Manuel Mijares y tuvo el apoyo de la que entonces se quedó como directora del museo, que era la maestra Mercedes Martínez Lamberry. Ella había trabajado como profesora de historia en el colegio y se quedó a cargo del museo. Entre ellos dos y también gran participación del licenciado José María Basagoiti, fueron armando el museo. Esta primera sala es sobre la fundación. Aquí tenemos el retrato de Francisco Echeveste, de Ambrosio Meave, con un retrato del rey Carlos III. Y esta es la primera sala, que es la sala de fundadores, donde al visitante se le explica cómo fue que empezó esta obra por parte de los vascos. Y en las siguientes salas se fue colocando la obra artística. Aquí tenemos los desposorios de San José y de la Virgen, una Santísima Trinidad, una Dolorosa, un San José. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de la plática y aquí es cuando yo llegué en el año del 2014, cómo me encontré estas salas y los cambios que se dieron. En otra de las salas veíamos aquí un textil que hacían las alumnas, como una escultura de la Virgen, una mandolina, una escultura de San Ignacio de Loyola, que en un momento dado estuvo en el retablo principal, un fonógrafo, y en otra sala también un textil, una silla de ruedas y una pintura. Entonces, para el visitante era bastante difícil entender el sentido de todos estos objetos colocados sin un guión. Este tipo de muebles eran unos libreros. Hay varios, cerca de 20 en el colegio, y cuando se instaló el museo se usaron para todo el material museográfico. En este mueble se instalaron los textiles y parte también de objetos metálicos. Estos objetos se pueden oxidar y pueden maltratar, porque lo que encontramos aquí es principalmente sedas, lino, algodón. Este fue parte del montaje, que usaron latas de metal y aquí un candelabro. Entonces, lo que hicimos también fue usar otro tipo de material que no dañara la tela. Acá vemos otro de estos muebles y aquí había instrumentos de física y química. Estos instrumentos llegaron al colegio a finales del siglo XIX, fueron una donación. Y había cerca de 200 piezas, era un poco difícil poderlas apreciar y son piezas de magnífica calidad y se han conservado muy bien. Pero en esta misma sala teníamos bancas que se usaban para el colegio, así como una máquina de coser, un escudo nacional y estos dos muebles donde había cajones con material didáctico. Una vez más, no había mucho orden. En otra de las salas habían colocado estas tres pinturas que son de Pedro Pardo. Él era un pintor del siglo XVII y estas son escenas del Nuevo Testamento.
Como les digo, son 6, las otras están en el muro de enfrente y en esta etapa, después del 2014, se colocaron todas en un mismo muro para tener las obras juntas. Esta es la escalera a la derecha que sube al segundo piso del museo. Aquí vemos la Huida a Egipto de Juan Sánchez Almerón y esta obra es de Juan Correa, el señor de la escalera, se le conocía. También una de las acciones fue tenerlas dentro de las salas para que no estuvieran expuestas a la intemperie, al sol, al polvo, a la humedad por la lluvia. Y estas ya son las salas después del 2014, más bien hacia el 2015, que el patronato accedió a que se pudieran pintar de colores los muros. Entonces aquí se colocaron los retratos de los fundadores y la Virgen de Aránzazu, que es importantísima porque pues, es el centro de la fundación de la cofradía de Aránzazu, es la misma Virgen. Y esta es una pintura de Cristóbal de Villalpando. Entonces, por eso se colocó en esta primera sala. Y si recuerdan, en la fotografía anterior había textiles encima de la mesa que también se guardaron para que no tuvieran oxidación. En esta fotografía quise aquí mencionar una maqueta. Esta maqueta es de todo el colegio y estaba en una pequeña sala donde había escaleras. Entonces, cuando un visitante llegaba, tenía que llegar, subir esas escaleras para ver la maqueta, bajar y volver a subir para ver el museo. Entonces, se integró a esta primera sala para poder ver todo el edificio en un conjunto y poder ya tener una visión global del edificio. Acá tenemos la siguiente sala donde está el rey Carlos III y es una pintura de Miguel Cabrera y aquí una Virgen de Guadalupe de José de Ibarra y acá una pintura de José de Alcíbar. Entonces vemos la calidad de la pintura que se resguarda, así como esta pieza de Talavera poblana. Y aquí al fondo vemos un Cristo de marfil. La colección tiene 2 Cristos, uno está en la capilla y este en el museo. En otra de las salas se pintó también el muro de color verde y aquí se seleccionó que fuera la sala de los santos jesuitas. Aquí está San Francisco Javier bautizando a los indios y esta pintura es de Antonio de Torres de 1720. En la colección de la Pinacoteca de la Profesa hay 2 pinturas del mismo pintor. Entonces sabemos que era una serie más amplia. Lo que no se sabe es por qué una llegó a formar parte de Vizcaínas y las otras se quedaron en la Profesa. Vemos también la escultura de San Luis Gonzaga, pintura-escultura, aquí San Estanislao de Cosca y la escultura. Y en esta fotografía es San Francisco Javier, que es una talla del siglo XVIII, de muy buena calidad, tiene los ojos de vidrio y la talla en madera es muy realista, las manos se alcanza a ver las venas. Esta pintura es también de Francisco Javier. En el archivo hay un documento donde está el contrato que hizo el pintor, que era Morlete Ruiz, para pintar esta pintura y en su momento, en 1765, costó 14 pesos. Bueno, entonces este es el cuadro que veíamos en las escaleras de Juan Correa y aquí esta escultura, para que fuera pintura y escultura, así como San Cristóbal, que fue una de las esculturas que llegó a la colección en los años 40 por Gonzalo Obregón y aquí también es una pintura de San Cristóbal. Esta primera sala son temas de iconografía mariana. Aquí es la Virgen del Carmen, pintura, escultura, la Dormición de la Virgen, que también es la escultura, y acá hay una pintura en la parte de atrás. En esta sala, la Santísima Trinidad, 3 pinturas. Y en esta son los Pedro Pardo, que ya les había comentado, que son 6, y se escogió que estuvieran todos juntos para poder tener una lectura mucho más fácil. En otra de las salas, también con iconografía mariana, es la Virgen de la Luz, de Miguel Cabrera, como este biombo
que fue una donación ya en los años 80 del licenciado Basagoiti, que son 4 escenas de la Virgen de Guadalupe. Y aquí vemos temas de la Virgen. Esta es la Virgen que vimos en la primera fotografía de José de Ibarra, cuando les mencioné que Julia Morner había hablado de ella. Y aquí de nuevo la Virgen del Carmen. Esta pintura se sabe que vino del Colegio de San Miguel de Belén. Y la escultura en un momento dado estuvo en uno de los retablos. Bueno, conforme pasó el año 2014 y 2015, al ver que había tanta obra en el colegio, tuve pues la idea y ahora sí que la muchísima ilusión de poder ampliar y que hubiera más salas para que se enfocara todo el discurso en el siglo XIX, porque hacía falta toda esa parte. El pintor Santiago Rebull había trabajado como pintor con el emperador Maximiliano. Él había dado clases en la academia y también fue profesor de pintura en el Colegio de Vizcaínas. Hay 2 retratos de él, que es este de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, pintados por Santiago Rebull. Entonces fue importante llevarlos al museo para representarlo a él como pintor y a los personajes. Y aquí al centro es una de las fotografías en las que está Porfirio Díaz visitando el colegio y un mueble de la época. Quiero hacer mención que estas 4 salas eran la parte de atrás que colindaba donde estaba el mueble de física y química. Entonces hubo que abrir un muro y ahí se unió a estas salas, que antes era la sala de pintura de los alumnos del colegio. Y a ellos los trasladaron a otra sala y se pudieron aprovechar estos 4 espacios. Algo que fue muy importante en el Colegio de Belén fue la música. Y al trasladarse las alumnas después de la reforma, se llevaron muchos libros de partituras musicales. Entonces, en este muro se hicieron reproducciones de estas partituras y se colocó la mandolina que habíamos visto anteriormente, este órgano que estaba también en bodega, y este que es un clementi, que es un instrumento que es una transición entre el clavecín y el piano. Se había restaurado unos años antes, entonces se hizo aquí un espacio para hablar del tema de la música. En la fotografía derecha se hizo una recreación de lo que sería una aula a finales del siglo XIX para las alumnas con todo este material pedagógico y un retrato de la que fue directora durante muchos años, que era Cecilia Malet. Y este retrato tiene mucha similitud a los de Porfirio Díaz y Benito Juárez, en la misma forma del marco. Bueno, esta es la vitrina que habíamos visto con el material de ciencia, aquí con menos material para que se pueda visualizar mucho mejor y apreciar, y en el exterior también varios de los objetos, así como en esta vitrina donde están colocados bajo un capelo de vidrio para que sea mucho más fácil poderlos ver. Y en la última sala se colocó objetos de la vida cotidiana, como es una tina, los muebles, esta sala, objetos, ahora sí que como una banquita, etc. Y la farmacia. La farmacia fue muy importante porque todos estos frascos tienen su nombre original y era con lo que los doctores podían hacer las medicinas. Aquí vemos esta fotografía a un doctor que atendía a las alumnas y aquí está una alumna con el brazo roto, pero son exactamente los muebles que vemos aquí. Entonces, son objetos de la vida cotidiana, como la silla de ruedas, pero son la historia del colegio y esto narra todo lo que vivieron las alumnas, las profesoras a lo largo de más de 250 años. Entonces, es resguardar todos los tesoros artísticos, pero también hablar de lo que fue la educación de la mujer y de lo que fue la vida en un colegio como Vizcaínas. Parte de las acciones, además de la ampliación de las salas, fue la restauración.
como podrán imaginar, a lo largo de tantos años, pues las obras se van maltratando. Hubo un mecenas que patrocinó una restauradora española que estuvo en el verano del 2016 y 17 restaurando obra. Este es un San Felipe Neri, también de José de Páez, y pues quiero hacer hincapié en esta fotografía, donde ella lo que hizo fue limpiar el barniz, que ya estaba oxidado, y vemos la diferencia en la pintura. Y aquí también está limpiando el barniz de pintura de Cristo. Entonces, el tema de la restauración siempre en un museo es algo muy importante que hay que estar considerando. La restauración fue por parte de un mecenas, pero en el caso de esta escultura de San Francisco Javier fue por parte de la Escuela de Restauración de Lina, en Churubusco. Se llevaron la escultura, estuvo cerca de 2 años en sus talleres y vemos aquí que la están restaurando. Este es un estofado que está en el retablo de la Virgen de Aránzazu. Y después de 2 años de restauración, llegó finalmente al colegio, se tuvieron que poner unos andamios, se subió y se colocó donde está ahora finalmente. Bueno, así como la restauración, pues también una vez al año se tiene que hacer la limpieza. Y aquí están los alumnos de una escuela de restauración que se dieron a la tarea de limpiar todo el retablo principal. Bueno, parte de lo que es la actividad en un museo también son las conferencias. En el año 2016 hubo cerca de 3 conferencias, pero en el 2015 hubo 8 conferencias por destacados conferencistas y hubo también coloquios que se llevaron a cabo en el Colegio Vizcaínas con la UNAM. Tenemos aquí a la doctora Ana Rita Valero, que nos dio varias conferencias. El poder dar las conferencias es una manera para que el público se entere más sobre la colección a través de los especialistas. Y también es una manera de poder tener una pequeña alcancía para poder hacer la restauración y la renovación. Hubo varias exposiciones que se hicieron en otras instituciones. Aquí nada más voy a hablar de estas 2. Una fue en la Universidad Iberoamericana, una exposición sobre la Nao de China, donde se prestaron los retratos de los fundadores, así como varias casullas dalmáticas de seda de la colección. Aquí vemos el Cristo de marfil también. En esta ocasión fueron cerca de 40 piezas las que se prestaron. Y aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe de Ibarra, que estuvo en Los Ángeles, después estuvo en el Museo Metropolitano de Nueva York y luego en la Ciudad de México en una exposición sobre pintura del siglo XVIII. Este tipo de exposiciones son muy importantes porque más público llega a conocer la colección de Vizcaínas. Y bueno, pues para finalizar, nada más decir que en este mismo patio de Capellanes donde se encuentra el museo es un lugar donde se pueden hacer eventos, así como desayunos y cenas, y pues esta es una práctica muy recurrente y bueno, pues esperamos que el público que vea este video en algún momento pueda ir a visitar el colegio, el museo y sobre todo disfrutar de algún desayuno en este patio. Muchas gracias.